así como el análisis, la reflexión y la crítica de los distintos documentos emanados de las leyes, planes, programas y demás información que acontece en el día a día. El día de hoy desarrollaremos el tema desde las habilidades docentes, los fines de la educación, plan y programas de estudio, enfoque formativo de la evaluación, normativa de evaluación, acuerdos, pense y ambientes de aprendizaje. Antes de iniciar, les recordamos nuestro reglamento para el buen desarrollo de esta sesión. Les pedimos amablemente prendan su cámara, mantengan su micrófono apagado. En caso de querer participar, les solicitamos utilizar el icono de la plataforma en donde se levanta la mano. En algún momento les solicitaremos escribir en el chat, por lo que les pedimos estén atentos para cuando nuestros ponentes se lo soliciten. Asimismo, los compañeros de nuestra organización darán a conocer dicha información. Solicitamos de la manera más atenta dirigirse con respeto hacia nuestros ponentes y demás participantes. No olviden que este círculo de estudio se llevará a cabo todos los sábados de febrero y el 6 de marzo se concluye. El horario establecido es de 18 a 21 horas. El día de hoy contaremos con la participación de 3 ponentes. Nuestra guía y líder, la doctora América Noemí Castañeda, el maestro Carlos Rodríguez Leana y la maestra Adriana Idolina Garduño Muñiz. Les presentaré la semblanza de la compañera la doctora América Noemí Castañeda Villegas. Ella es licenciada en Pedagogía por la Escuela Particular Superior del Estado de Morelos. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con estudio en maestría en Investigación Educativa y doctorado en Educación por la UAM. Ha desempeñado funciones de asesoría técnico-pedagógica en la supervisión número 33. Además, fue subdirectora de tutorías. Ha fungido como especialista en el ámbito de la elaboración de pruebas estandarizadas, analista curricular en el Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán, así como asesora y tutora para la impartición de cursos referentes a evaluación, diseño de instrumentos de evaluación y análisis curricular en diferentes universidades del sector público y privado en el Estado de Morelos. Ella es integrante del Colegio de Profesionales de la Educación en Morelos, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC, y colaboradora en el organismo de consultoría y capacitación del Servicio de Inocuidad y Calidad en México, SINCAMEX, área de educación. Entre sus publicaciones se encuentran Cómo aprender en competencias, Manual para el Estudiante 2014, publicado por la UPEBOR. Algunas de las ponencias que ha presentado en los congresos de investigación educativa del COMIN y de investigación sobre educación normal son La transversalidad en la educación normal 2018, Incorporación de la noción de transversalidad en el contexto mexicano de las universidades públicas estatales 2013, Transversalidad como alternativa de innovación curricular en universidades públicas estatales. Y bien, vamos a dar inicio con nuestra primera ponente, la doctora América. Adelante, doctora. Pues muy buenas tardes, compañeros. Sean ustedes bienvenidos a esta tercera sesión que tenemos de nuestro círculo de estudio 3 de 5. De antemano les pido una disculpa porque a mi vecino se le ocurrió hoy hacer algún ruido por ahí, por si lo escuchan. Entonces, no vamos a hacerle no mucho caso. Y antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, agradecer al profesor Carlos Rodríguez y a la maestra Adriana Muñiz que me acompañan este día para trabajar sobre uno de los aspectos más importantes o la parte medular de la educación, que es la función docente. Entonces, hoy vamos a trabajar esta cuestión de las habilidades docentes, tratando de inducirlos, como lo hemos hecho hasta este momento, a que ustedes por sí mismos, a partir de las propuestas de análisis que les vamos a hacer, visualicen ciertos documentos que les permitan identificar cuál es la función docente desde el discurso del Estado mexicano, donde en sesiones anteriores hemos visto esta parte del discurso del artículo 3 constitucional
y algunos elementos o conceptos constitucionales que hemos abordado y que en la primera sesión nos explicó muy puntualmente el doctor Juan Luis. No quiero avanzar la sesión, sin antes darle la bienvenida al profesor que se incorpora con nosotros, el profesor David Corral, asesor técnico pedagógico del estado de Coahuila, quien a partir de esta semana se incorpora al grupo de trabajo, y además de incorporarse al grupo de trabajo, él es quien va a apoyarnos a hablar de la función de la asesoría técnica pedagógica, que para nosotros obviamente también es una figura muy importante que tenemos que abordar, y que se nos hizo muy pertinente que alguien diferente al estado de Morelos nos hablara de esa función con una perspectiva totalmente distinta de la que nosotros quizá podamos tener aquí en nuestro propio estado. Y además va a enriquecer desde su aportación, su experiencia y todo ese bagaje de expertise que él tiene en la asesoría técnica pedagógica, ese aspecto que va a ser abordado la próxima sesión. Pues no me queda más que darle la bienvenida a todos los compañeros de los diferentes estados de la República Mexicana. Para nosotros es un honor tenerlos conectados estas 3 horas de trabajo e invitarlos a que nos hagan preguntas, cuestionamientos, sugerencias. De igual manera, quizá aportaciones que nos ayuden a todos a poder desarrollar y a ir comprendiendo puntualmente todo este cúmulo de documentos que hemos ido revisando a lo largo de las sesiones y que vamos a revisar el día de hoy. Y les repito, es esta parte de la función docente o las habilidades docentes, como yo lo titulé en esta sesión. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a iniciar, voy a dar el marco de referencia para poder empezar el trabajo de la tarde del día de hoy. Posteriormente, el profesor Carlos Rodríguez va a abordar un aspecto muy fuerte de la función docente que tiene que ver con el plan y los programas de estudio, que tienen, y obviamente haciendo referencia al acuerdo con el que estamos trabajando en este momento, al acuerdo vigente. Posteriormente, cuando el profesor Carlos Rodríguez haga su cierre en su presentación, su servidora va a hacer un ejercicio interactivo con ustedes. Vamos a hacer un ejercicio de armar una planeación lo más rápido posible solamente con un elemento que está en el plan de estudios, en alguno de los programas de estudios, que es el enfoque pedagógico. De ahí vamos a generar una planeación a partir del enfoque pedagógico. Les vamos a señalar alguna alternativa para poder diseñar dicha planeación desde ciertos elementos estructurales. En el enfoque pedagógico vamos a utilizar el de geografía. Y posteriormente vamos a dar la pauta a que la profesora Adriana Muñiz, directora de preescolar aquí en el estado de Morelos, pues trabaje este aspecto importante que son los ambientes de aprendizaje. Entonces, así va a ser la dinámica del día de hoy. Y no olviden, por favor, en una liga que ya les está colocando el profesor Carlos Sierra, el doctor Carlos Sierra, que nos pongan su asistencia del día de hoy. Son los mismos datos que la semana pasada, pero agregamos una pregunta más que ahí está al final del cuestionario. Para que pasen asistencia, lo pueden hacer durante la sesión o casi al finalizar. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestro trabajo. Les reitero la bienvenida y siempre es un gusto contar con cada uno de ustedes en su compañía, en sus aportaciones, en sus puntualizaciones, inclusive en sus dudas, porque al final quizás sean dudas que nosotros tenemos y no nos lo hacemos cuestionar. Maestra Elvira, si me permite, por favor, la presentación. Muchísimas gracias.
nos vamos a la primera diapositiva. Ahí, maestra, ahí, en esa. Gracias, perdóneme. La siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, pues los puntos de análisis que vamos a trabajar el día de hoy, maestros, como les mencionaba, tiene que ver con las habilidades docentes desde el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. Específicamente vamos a trabajar 5 aspectos que desde nuestra perspectiva son puntuales para poder desarrollar dicha función y tiene que ver con el acuerdo 20-11-19, el acuerdo 20-12-20, el acuerdo 4-2-19, el acuerdo 28-12-19 y los 5 libros, serie de herramientas de evaluación, que tiene que ver con el enfoque formativo de la evaluación. Siguiente diapositiva, maestra, por favor. Vamos a hacer una pequeña recordatorio de lo que vimos la semana pasada con esta sola diapositiva. Y hacíamos mención de los conceptos jurídicos que rigen nuestra función como docentes. Y hablábamos entonces del enfoque de derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el interés superior del niño. Y mencionábamos entonces que para poder visualizar estos 5 conceptos que están señalados en el artículo 1, 2, 4, entre otros artículos, teníamos nosotros la obligación, así lo mencionamos, de dar lectura puntual para poder entender lo que se señala en el artículo 3 constitucional, que entre otras cosas, estos señalamientos y que fuimos abordando por párrafos, que si bien es cierto decíamos que no íbamos a abordar los 30 párrafos, sino que solamente abordamos algunos con los que trabajamos directamente estos conceptos jurídicos. Mencionábamos que el artículo 3 constitucional a nivel operativo, pues obviamente se puede ver reflejado en los fines de la educación para el siglo XXI, donde en dicho documento se da el perfil de egreso del futuro ciudadano mexicano, ¿no? De este mexicano que se quiere formar. Y asimismo hacíamos mención que en los fines de la educación para el siglo XXI, en el siglo XXI, se establecen también los fundamentos y los medios como una forma operativa de llevar a cabo lo establecido en el artículo 3 constitucional. Y entonces mencionábamos que la nueva escuela mexicana tiene 3 niveles. Y entonces esos 3 niveles tienen que ver con lo constitucional y de ahí se derivan las leyes secundarias que tienen que ver con la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero también con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Que si bien es cierto, esta ley no la visualizamos porque cada estado de la República tiene una ley vigente distinta, sí es obligación, y tal como se mencionó en la primera sesión, que al ser funcionarios públicos, sí tenemos que dar una revisión puntual de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces decíamos, tenemos el discurso normativo, ¿no? Que como podemos ver en la diapositiva del lado izquierdo, de su lado izquierdo, está el discurso normativo, donde está el artículo 3 constitucional, las leyes secundarias, y entonces conforme vamos bajando el discurso normativo, llegamos a la parte de los acuerdos. Y decíamos entonces que uno de los acuerdos más importantes en el caso de la función, tanto docente como directiva, supervisora, de asesor técnico pedagógico, tiene que ver con el acuerdo por el que se establece el plan y programa de estudios para la educación básica, aprendizajes clave para la educación integral. Y tiene una gran intención ponerlo en medio ese acuerdo,
porque si observamos la diapositiva que ustedes tienen enfrente, esa deriva obviamente del artículo 3º constitucional. Entonces tenemos este discurso normativo que está en la ley y que obviamente va a bajar a nivel de operatividad, le vamos a llamar el discurso práctico, directamente en este acuerdo que tiene que ver con el plan y los programas de estudio y obviamente con los acuerdos que están al lado de él, ¿no? Y si vamos con una lectura de izquierda a derecha, encontramos el Programa Nacional de Convivencia Escolar, encontramos el acuerdo de orientaciones pedagógicas y criterios de evaluación, encontramos obviamente el de plan de estudios, posteriormente el de los consejos técnicos escolares, el de la inclusión y la equidad educativa y el de la organización y constitución para el funcionamiento de los EPSE. Y decíamos entonces que este es el punto de partida de la función, de cualquier función, de la función del docente, de la función directiva, de la función supervisora, de la función inclusive del jefe de sector y del asesor técnico pedagógico. Y entonces decíamos, bueno, de estos acuerdos se deriva el marco para la excelencia y la gestión. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces hacíamos mención que el discurso práctico netamente tiene que ver con el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, los cuales están en el docente y técnico docente, en los ATPs, en el directivo y en el de supervisión escolar. Y entonces señalábamos estos dos cuadros que tienen aquí y mencionábamos que solamente son estos indicadores, porque nos fuimos solamente a los indicadores, no nos fuimos a las dimensiones, a los criterios, sino nos fuimos a los indicadores que fueron abordados la semana pasada al ver toda esta parte del discurso normativo y esta parte del discurso práctico, ¿no? Que tiene que ver con, a partir de la normatividad, entonces lo práctico, en el argot de los docentes es desde mi experiencia, ¿no? La experiencia en realidad está normada y esa normatividad que ya fue abordada, están aquí en los indicadores que del lado derecho están para docentes y técnicos docentes y del lado izquierdo está para la función directiva. No obstante, una de las presentes en la sesión pasada hacía mención que tanto ambos indicadores, aunque fueran para la función docente y técnico docente y para la función directiva, tanto el de asesor técnico pedagógico como el de supervisión escolar, tenían que ver con estos indicadores que están aquí señalados y que abordamos desde la dimensión 1 hasta la dimensión 4, que son las dimensiones, si lo puedo decir así, son las dimensiones que en este momento están establecidas para, en el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. Bueno, entonces, pues después de todo este resumen que hice, siguiente diapositiva, por favor. Pues hoy nos vamos a enfocar, queridos maestros, netamente en la función docente, netamente en las habilidades docentes. ¿Por qué habilidades docentes? Porque, bueno, finalmente la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y se acuerdan que la semana pasada mencionaba yo cómo la ley, ¿no? Nos refería a nosotros como docentes y vuelvo a hacer lectura del artículo número 7º, fracción 13, página 4 de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que dice, personal docente, ¿cómo lo define? Al profesional en la educación básica y media superior
que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje y, en consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. De esta definición que acabo de dar lectura, que está en la página número 4 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, artículo séptimo, fracción 13, podemos rescatar entonces que para el Estado mexicano el docente es promotor, es coordinador, es guía, es facilitador, es investigador y es agente directo del proceso educativo. Y esta última parte de agente directo del proceso educativo, mencionábamos entonces que tiene que ver y tiene una relación directa con el concepto de excelencia en la educación. Y la semana pasada explicábamos el por qué. Y entonces todo este bagaje, vamos a llamarlo así, todas estos adjetivos calificativos, todos estos adjetivos, esta adjetivación que se le está dando a la función docente, recae en ciertas habilidades. Y entonces decíamos en la primera sesión, la función docente se va a dividir en tres. Se va a dividir en el conocimiento de la normativa, que fue lo que vimos la semana pasada, en el conocimiento total de estas habilidades que el docente tiene que desarrollar, ¿no? A nivel de operatividad, es decir, lo que tiene que hacer al interior de la escuela y al interior del aula. Ajá. Pero, bueno, obviamente también al interior de la escuela, que es la última sesión que vamos a trabajar, en la sesión 5, es donde vamos a trabajar todo lo que tiene que hacer, todas las funciones al interior de la escuela. Pero hoy vamos a trabajar las habilidades docentes al interior del aula. Y la manera en cómo vamos a trabajar las habilidades docentes al interior del aula siempre van a estar relacionados con estos dos documentos. Con lo constitucional, obviamente, porque nosotros ponemos en juego lo constitucional. O sea, en cada acción que nosotros hacemos, estamos poniendo en juego lo establecido en el artículo 3º constitucional, pero a su vez estamos señalando lo que se dice en los fines de la educación en el siglo XXI, que tiene que ver con el desarrollo del perfil de egreso. Y yo les decía la semana pasada, este cuadro que viene en los fines de la educación en el siglo XXI, donde dicen los ámbitos, los campos formativos, y viene esta parte de lo que se va desarrollando a lo largo de la educación básica, iniciando en preescolar y que termina en educación media superior, no es lo que se tiene que desarrollar a lo largo, valga la redundancia, de la educación básica. Y entonces, nosotros como docentes tenemos que tener ciertas habilidades que además son habilidades que son opción, son objeto de este sistema de valoración con el que estuvimos hablando la primera sesión, la cual se explicó cuál va a ser el sistema de valoración con el que a nosotros nos van a evaluar para poder concursar, para poder participar en el proceso de horizontal, ¿no? En este proceso horizontal del que todos tenemos interés. Luego, entonces, para los que están preguntando de las sesiones, estamos luchando mucho, como paréntesis, para que las puedan ver en esta transformación de poder subir las sesiones tanto a mi canal de YouTube
No lo podemos compartir directamente en un correo electrónico ni en Drive porque está muy pesado, pero sí estamos luchando mucho para subirlo al canal de YouTube. Ténganos un poquito de paciencia. Ya estábamos a punto de convertirlo y algo pasó ahí y no hemos podido convertirlo para subirlo al canal de YouTube, pero prometemos fielmente que ya esta semana ya van a estar esas 2 sesiones y esta tercera para poder, para que ustedes, para los que no habían entrado y que nos están haciendo favor de entrar, lleven o vuelvan ustedes a ver en su proceso de estudio, porque esa es la idea, que vuelvan ustedes a ver las sesiones y cómo fueron abordadas, ¿no? Bueno, entonces, después de este paréntesis, porque vi por ahí alguna preguntita que estaban haciendo, les mencionaba entonces que, miren, lo vemos así, esta es una perspectiva muy particular y lo digo de esta manera. A lo largo de mi estudio de los planes y programas de estudio, durante el camino que he recorrido, no solo como docente, sino yo creo que más como en el ámbito de la investigación educativa, me he dado a la tarea de tratar de entender cómo es que esto establecido en la ley se puede llevar al aula. Y eso es algo que la maestra América, cuando está frente a un grupo, o cuando ha estado frente a un grupo, porque en este momento la función que cumplo no es esa, se pregunta, ¿cómo esto que está establecido en el artículo 3º constitucional, cómo esto que está establecido en los fines de la educación, yo lo tengo que llevar a cabo en mi aula con mis niños de primer año? ¿O de qué manera esto que está establecido ahí, yo lo tengo que llevar a cabo? ¿Cómo? Es algo que me pregunto siempre. Porque si hay algo, y yo se los he mencionado, es el discurso, ¿no?, que está establecido en estas leyes, el discurso del docente, que es otro totalmente diferente, porque nosotros nos hemos al interior de nuestra aula, inclusive en nuestros propios consejos técnicos, nosotros hacemos cosas bien diferentes que las que están establecidas en la normatividad. Tratamos de sujetarnos a la normatividad inclusive, pero en la neta, y permítanme decirlo así, en la neta siempre hacemos cosas distintas. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia, porque escuchamos a lo mejor al compañero que tiene ya 20, 30 años de hacer las cosas. Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo empecé a dar primer año de primaria, que era muy joven, yo abría mis oídos a las maestras que tenían más experiencia para enseñar la lectoescritura. Y entonces les escuchaba desde los dictados, desde la lectura en voz alta, desde la famosísima tapa de huevo, ¿no?, para poder enseñar, que son estrategias y técnicas. Hablando de primer año de primaria, que esa es mi experiencia más inmediata. Y entonces uno abre muchos oídos cuando uno está muy joven, y conforme van pasando los años y van pasando las generaciones, te vas dando cuenta que tú, al igual que en algún, la hermosa maestra Julia, que te decía, es que, me lo tienes que hacer de esta manera, y tú te vas convirtiendo de repente en una maestra Julia. O tú enseñas como a ti te enseñaron, ¿sí? Y entonces, cuando yo me empiezo a acercar a los programas de estudio, y este preámbulo se los estoy comentando por lo siguiente, cuando yo me empiezo a acercar al estudio, me doy cuenta que mi experiencia no tiene nada que ver con lo que se establece en la ley. Hoy a un maestro que toma clases conmigo, hoy en la mañana, me decía, maestra América, me decía así, para mí ser maestro es esto. Y me lo describió, me dijo, para mí ser maestro es tener vocación, es ser un guía, es ser un líder social, ¿no? Y me describía un maestro desde una perspectiva muy hermosa. Y le dije, maestro Eduardo, discúlpeme lo que le voy a decir, pero esa idea que usted tiene de maestro, que a lo mejor muchos tenemos, porque es una idea,
Le dije, ¿qué cree? El Estado no lo ve así. Porque para el Estado mexicano, un docente está marcado, la figura docente está marcado desde la ley. Está marcado está enmarcado, así le dije, está enmarcado en esto que se llama marco para la excelencia. Y todo lo que usted me dice no está en los indicadores que el Estado establece. Y le dije, no sé si eso sea bueno o malo, porque aquí no vamos a hablar de que si está bien o no está bien. Aquí vamos a hablar de lo que el Estado dice y que nos va a evaluar. Y si eso no es observable, entonces no entramos al juego. Y eso pasó en las evaluaciones anteriores. Para los que fuimos evaluados, yo acompañé a algunos compañeros en la evaluación y yo les decía eso, les decía, es que yo sé que tienes 20 años de experiencia y lo que haces es maravilloso. Y la tapa de huevo que ocupas para enseñar al niño a leer y escribir y que te ha facilitado la vida 15, 20 años es maravillosa. Es más, aquí en Morelos hasta hay un curso de eso y es maravillosa. Le dije, pero ¿qué crees? Eso no te lo piden los planes y programas de estudio. Los planes y programas de estudio te piden otra cosa. La ley te pide otra cosa. El artículo 3º constitucional te pide otra cosa. Y el artículo 3º más los fines de la educación, y si hacemos la sumatoria, ¿no? Artículo 3º más leyes, más acuerdos, más fines de la educación, igual a marco para la excelencia. ¿Y qué crees? Ahí vienen los indicadores. Y los indicadores son acciones. Y esas acciones tienen que ser observables en ti. Y entonces todos los maestros, aunque tengamos 20, 30, 40, 65 años de función, cada vez que sale un marco para la excelencia, un perfil, tenemos que irnos corriendo a leer el perfil, porque eso yo hago, y digo, ¿ahora qué se le ocurrió al Estado mexicano? Y espero y pongo changuitos para lo que yo haya aprendido, en la normal, esté ahí. Y si no es en la normal, es en la experiencia que esté ahí. Y si no está ahí, entonces me tengo que preparar. Y ahí es donde empieza la autoformación, diría la doctora Tere Yuren. Busquen para los que no son de aquí del estado, Tere Yuren es una investigadora en la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que trabaja muy, es investigadora nacional, internacional de la doctora Tere Yuren para poder trabajar esta parte de lo ético. Pero hay un concepto que la doctora Tere Yuren, he tenido la fortuna de tomar clases, porque ya es emérita la doctora Tere Yuren, ella dice, los docentes tienen que autoformarse. Efectivamente, me queda claro, porque aquí estoy leyendo algún chat, que no estamos peleados con el cambio. No, no es que estemos peleados con el cambio. Ningún docente está peleado con el cambio. Estamos peleados con lo que dice el discurso normativo. Es distinto. Porque no nos acercamos a eso. Y se los voy a decir así con todo respeto y se los digo a mis alumnos normalistas, y en algún momento una normal me puso en un propedéutico y jamás me ha vuelto a poner en ningún propedéutico porque corría a los maestros y les dio miedo a los que querían ser maestros. Y los corrí no en el sentido de que los corrí, sino que les dije esto que les voy a decir. Les dije así. Cualquier maestro que se jacte en este momento de ser maestro y que se atreva a estar en un aula, además de saber la teoría y todas las cosas maravillosas que la normal nos enseña, después tiene que irse a las leyes, compañeros, y tratar de discernir, tratar de desmenuzar, tratar de entender qué carajos nos pide el Estado mexicano del ser docente.
Si lo entendemos, estamos del otro lado. Y repito, me queda claro que ningún maestro está peleado con el cambio. No, aquí esa no es la discusión. Y nunca ha sido la discusión, ¿eh? Ningún maestro está peleado con el cambio. Esa no es la discusión. La discusión aquí es que qué tan cierto es, y se los dejo como un punto de partida, qué tan cierto es que cuando hay una reestructura al artículo 3 constitucional, nos acercamos a esa lectura de la reestructuración y le preguntamos al texto, ¿qué quieres de mí, artículo 3 constitucional? Ahora, ¿cómo tengo que actuar para que tú me reconozcas a mí como un docente idóneo, adecuado, ideal para que bajo cualquier sistema de valoración sea idóneo? Dímelo. Y eso debemos de hacer, estimados compañeros. En ese sentido, les mencionaba, lo que se establece ahí, nosotros lo hacemos, lo operamos. Nosotros operamos las leyes. ¿De qué manera? Obviamente, como está, ya tenemos fines de la educación en la parte de arriba, después artículo 3 constitucional, debí ponerlo al revés por cuestiones, a lo mejor, ¿no? De jerarquía, pero pensando que este es un círculo, pensando que este es un proceso al que siempre vamos a llegar los maestros. Ajá. De ahí nos vamos al marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión, donde están estos indicadores con los cuales nos atormentan, ¿no? Porque habría que ver si las acciones establecidas en este marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión en la educación básica, realmente yo lo estoy llevando a cabo o verdaderamente tengo los conocimientos y las habilidades requeridas para estar en este marco para la excelencia, que además cambian cada año. Agregan cosas, quitan cosas, agregan palabras, quitan otras, ¿sí? Y después de ver estos indicadores y estos criterios, nos vamos a uno de los acuerdos más importantes, que es el plan y programa de estudios. Y el plan y programa de estudios, ¿sí? No es más que las instrucciones, le voy a llamar así, las instrucciones para que nosotros pongamos a funcionar tanto los indicadores que estén en el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión, como lo que está en el artículo 3 constitucional, las leyes secundarias, y lo que se está establecido en los fines de la educación, porque al final nosotros vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama perfil de egreso de la educación básica, y que es para lo que nosotros somos docentes. Y nosotros vamos o sea, nuestro punto de partida es ese, pero también es nuestro punto de llegada, compañeros. Por eso es que somos promotores, somos guías, somos facilitadores, investigadores y agente directo del proceso educativo. El día de hoy, el profesor Carlos nos va a hablar de este plan y programa de estudio, de su fundamento y estructura. Es muy amplio, es muy, muy amplio lo que vamos a ver con él. Pero, como les menciono, el ver el plan y programa de estudio no es más que las instrucciones para poner a funcionar esto que nos dicen en estos documentos anteriores, pero además es lo que hacemos al interior del aula. Esto que hacemos al interior del aula va acompañado de otros documentos, como aquí están viendo ustedes, que es el enfoque formativo de la evaluación, pero también va acompañado de 3 acuerdos más, que tiene que ver con evaluar para acreditar y promover,
que son las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación, la igualdad sustantiva, de la que se habla en el artículo 3º constitucional, en el 4º, en el 1º y el 4º, y el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje, entendiendo los ambientes de aprendizaje, tanto presenciales como virtuales, como este espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también este espacio de convivencia entre los actores, y que fue objeto el día de ayer de nuestro Consejo Técnico Escolar, porque aunado a este espacio de convivencia entre los actores, se transversaliza el desarrollo socioemocional. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos, pero nos vamos a enfocar principalmente al plan y programa de estudios y a los ambientes de aprendizaje. Y hay una razón, porque, les repito, tiene que ver con la manera en cómo el docente tiene que actuar al interior del aula, bajo todo este contexto. Es decir, va a poner a funcionar lo que se establece en el discurso normativo, lo vamos a agregar con el discurso práctico para llegar al punto de partida que son los fines de la educación en el siglo XXI y que tiene que ver con el perfil de egreso de la educación básica. Sin más preámbulo, pues doy la bienvenida al profesor Carlos y enseguida me conecto con ustedes. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Gracias, doctora América. Previo a que el doctor Carlos haga su intervención, voy a platicar un poco sobre su semblanza. Él es un joven maestro. Él es licenciado en educación secundaria con especialidad en matemáticas. También tiene la especialidad en intervención docente y la maestría en intervención docente por la Universidad La Salle de Cuernavaca, Morelos. Entre su historia laboral, podemos decir que él ha sido docente de matemáticas desde el año 2009, con más de 10 años de experiencia docente. Ha fungido como director académico de secundaria y primaria en escuelas primarias particulares. Actualmente es docente de telesecundaria y de matemáticas en secundarias técnicas. Ha impartido cursos y talleres a docentes. El último fue en planeación didáctica como herramienta para mejorar la intervención educativa en telesecundaria a docentes en Guanajuato, bajo la dirección del doctor Sergio Tobón, experto en socioformación. Entre sus éxitos profesionales, el doctor obtuvo 2 plazas de trabajo en la SEP a través de concursos públicos, con los primeros lugares en la lista de prelación. Ha participado en la elaboración de reactivos para el examen de conocimientos y habilidades para la práctica profesional de telesecundaria en el 2017. También ha participado en concursos de promoción vertical, obteniendo un número menor al 7. Participó también en la evaluación del desempeño en el 4º grupo, con el puntaje más alto en el estado de Morelos. Ha participado en proyectos comunitarios, en cursos y talleres, y ha coordinado actividades académicas en la escuela y ha hecho apoyos en acciones técnico-pedagógicos desde la escuela. Pues bien, sus actitudes es que él es hábil en la comunicación efectiva, manejo de herramientas de las TICs, gestión de proyectos, coordinación de actividades, apoyo a docentes en intervenciones educativas y coordinación de actividades académicas. Pues bien, vamos a darle la bienvenida